Capítulo 8. Hacía casi 2 años que me había alistado en la Armada y todavía no había puesto un pie en un barco. Esa pequeña laguna en mi currículum náutico quedaría sobradamente compensada en mi primer despliegue. Nos dirigíamos a la base de los marines en Camp Lejeune y embarcamos en el buque Austin, uno de los 3 barcos que forman el grupo anfibio móvil. El Austin era un carguero militar clásico de los años 60 y, con sus 173 metros de eslora, tenía capacidad para transportar a casi 1000 efectivos. Zarpamos hacia Rota, España, y pasamos unos 14 días en alta mar. Hasta entonces, solo había perdido de vista la Tierra por un par de horas. No estábamos respondiendo a ninguna crisis mundial, tan solo formábamos parte de la proyección del poder militar estadounidense en todo el mundo, algo que sucede cada minuto de cada día de cada año. Era mi primera experiencia con los marines y me impresionó. Acabado de salir de la escuela de francotiradores de los SEAL en Camp Atterbury, Indiana, había aprendido a disparar teniendo en cuenta el viento y la distancia, a dirigir a la vez que perseguía a un blanco en movimiento, a determinar distancias utilizando unos puntos diminutos en la mira telescópica, conocidos como retículos 1000 DOT, y realizar cálculos geométricos rápidos, a detectar a otro tirador aprendiendo a ver la trayectoria de una bala por el aire y a camuflarme y avanzar con suficiente cautela para situarme a escasos metros del objetivo sin ser visto. Se me daba bastante bien y me situé entre el 20% más destacado de una clase de francotiradores capacitados. Pero contra los francotiradores de los marines no tenía nada que hacer. El curso que organiza el complejo Grupo de Desarrollo Especial fue diseñado por un marine, el sargento de artillería Carlos Hadcock, que, con 93 muertes confirmadas en Vietnam y probablemente el triple no confirmadas, quizás sea el francotirador más famoso de la historia. Una vez disparó a un francotirador enemigo a gran distancia y le alcanzó en el ojo a través de su mira telescópica. Perfeccionó el arte del acecho y el camuflaje. Según una necrológica que vi, Hadcock falleció en 1999. En una ocasión recorrió 1000 metros en terreno abierto avanzando palmo a palmo entre los arbustos hasta situarse a 6 metros del enemigo. Se arrastró durante 3 días y 3 noches, pero acabó con su hombre, un general vietnamita. Los francotiradores de los marines que había en el barco conocían todos sus métodos y eran dignos sucesores. Lo pasábamos genial hablando de utilizar retículos 1000 DOT, interpretar gráficas y todas esas cosas que calientan el frío corazón de un francotirador. Luego nos subíamos a un helicóptero y disparábamos contra barriles que flotaban en el océano. Eran actividades para generar unión entre los francotiradores. En cuanto a la rutina en el barco, dormir en diminutas literas triples, el balanceo continuo, no tardé en acostumbrarme. Incluso podía decirse que me gustaba. Llegué a comprender que hay gente en la Armada que desempeña labores más duras que los SEAL. Se dejan la piel en esos barcos y trabajan largas jornadas sin reconocimiento alguno. El poder marítimo y la defensa avanzada de la Armada son la clave para la estabilidad global. Hay mucha gente deslomándose a diario sin apenas recibir una palabra de agradecimiento. Por ejemplo, un maquinista trabaja casi todo el día a oscuras con las máquinas y el calor, y luego debe desempeñar labores de vigilancia durante 4 horas. Ello me hizo pensar en algo que había visto en el BATS. Muchos de los que tiraban la toalla no habían estado nunca en la flota. Los que sí habían pasado por allí eran los últimos en abandonar, porque conocían el lugar al que deberían volver. Esa idea me ayudó en estadios posteriores de mi carrera, porque me destinaron 2 veces más a buques de la Armada y siempre les decía a los nuevos: mirad, de joven yo también era arrogante, pero no fastidiéis a la tripulación, trabajan más que vosotros. Sobre todo en el mar, los SEAL no teníamos nada que hacer a bordo. El barco contaba con una pequeña detestada sala de pesas y un par de cintas para correr. El balanceo de las olas añadía un elemento de interés a las carreras sobre las cintas. Ahora estás sprintando, ahora corriendo montaña arriba, ahora sprintando de nuevo. Entrenábamos mucho, jugábamos a cartas y otros juegos de mesa. Por aquel entonces no teníamos videojuegos e internet funcionaba muy mal, así que los correos electrónicos eran infrecuentes. El ambiente era claustrofóbico.
pero la ventaja es que llegamos a conocernos muy bien. Y, por supuesto, encontrábamos maneras creativas de seguir con nuestras travesías de 3 kilómetros, porque ¿cómo íbamos a decir aquello de no podemos hablar de las misiones sin afinar regularmente nuestra brazada? En medio del océano Atlántico, bajábamos el bote hinchable por un lateral. No el pequeño al que le cogíamos tanto cariño en la Semana Infernal, sino una embarcación grande y semirrígida de unos 9 metros de eslora, y recorríamos 3 kilómetros. Luego saltábamos todos excepto la tripulación y volvíamos a nado. Era increíble. Estamos hablando de unos 2.500 metros del agua más limpia que hayáis visto. Antes de zarpar, un miembro de la tripulación me dio un cigarrillo, porque le había dicho que quería ser el primer hombre en toda la historia en fumarse uno en mitad del océano Atlántico. Y lo hice. Después de nuestro viaje marítimo, dado que no había ninguna guerra, hicimos un pequeño recorrido por Europa, incluyendo España, Italia y Grecia. Para un chico de Butte, Montana, fue una experiencia reveladora. Me llamaban mucho la atención las pequeñas diferencias. Todavía no había llegado el euro, así que cada país tenía su divisa. Algunas se habían despreciado tan drásticamente que las imprentas debían de permanecer en funcionamiento día y noche. Me encantaba sacar 9 millones de liras turcas de los cajeros. Nuestra única misión era participar en ejercicios preparados con antelación con varios aliados de la OTAN, aunque no por ello estaban exentos de riesgo. Nuestro entrenamiento siempre entrañaba cierto peligro, y lo haría aún más en el futuro. En un ejercicio, otro francotirador y yo nos montamos en un Hiwi de la época de Vietnam para arrojar barriles al océano y dispararles desde el helicóptero en movimiento. Queríamos ver con qué rapidez podíamos agujerearlos lo suficiente para que se hundieran. El piloto era un capitán de los marines muy simpático con el que volábamos a menudo. Las ventanas de aquellos viejos Kiwi se bajaban como las de un autobús escolar. Había que tirar del pasador y empujar hacia abajo. El piloto manejaba aquel trasto fumando un cigarrillo tras otro, y luego lanzaba las colillas por la ventana mientras nosotros disparábamos a los barriles. Era todo un macarra y divertido. Mientras el piloto fumaba y nosotros disparábamos, oímos un estallido repentino. Me giré instintivamente hacia el lugar de donde provenía el ruido y vi los restos destrozados del motor. Hice los cálculos, pero no me llevó mucho tiempo deducir que solo había un motor. Miré al jefe de la tripulación que estaba poniéndose el cinturón de seguridad. Después me volví hacia el otro francotirador que estaba mirando por la puerta, como sopesando la idea de saltar. Sabía que debía tomar una decisión. ¿En qué momento salto? ¿Querría correr el riesgo de verme atrapado en una explosión o era mejor precipitarme al océano? Miré de nuevo. Sin duda volábamos a demasiada altura, al menos 150 metros. Era imposible recuperarse de semejante caída. Lo primero que hizo el piloto de los marines cuando oyó la explosión fue llevarse tranquilamente el cigarrillo a la boca, dar una última y larga calada, exhalar, lanzar la colilla por la ventana y decir «¡Mierda!». Entonces se dispuso a llevar a aquel pájaro herido a nuestro barco que, en mi opinión, estaba muy lejos. No dejaba de tirar de las palancas y prácticamente nos orientó hacia él a base de fuerza de voluntad. El barco apareció rápido, pero nosotros caímos aún con más rapidez. El helicóptero se acercó a la popa con la altitud justa para avanzar hacia adelante en lugar de chocar contra el casco y precipitarse al océano. Salimos todos ilesos. El pájaro estuvo convaleciente un tiempo, pero consiguieron repararlo. Los mecánicos son increíbles. La semana siguiente estábamos en una base en Italia, realizando ejercicios con viejos H-53 de la Armada, los grandes y grasientos helicópteros con un motor enorme. El barco había zarpado sin nosotros y estábamos a punto de subirnos a un H-53 para reunirnos con él. No estábamos contentos. Acababan de estrenar Salvar al soldado Ryan y queríamos quedarnos en la base para verla. Nuestra mala actitud debía de ser bastante poderosa porque al despegar se estropeó un motor y tuvimos que realizar un aterrizaje de emergencia allí mismo. La caída fue tan rápida y a tan poca altura que no hubo tiempo de pensar en saltar o dar una última calada a un cigarrillo.
Se oyó otra fuerte explosión y el helicóptero cayó en picado. Pudimos suavizar el aterrizaje utilizando la autorrotación. No sé muy bien qué es, pero, como decía, los pilotos son excelentes. La buena noticia era que estábamos vivos e ilesos, y que llegamos a la base justo a tiempo para ver los créditos iniciales de Salvar al soldado Ryan. Entonces llegó un poco de trabajo real. Estábamos planificando una gran maniobra en Albania cuando recibimos información de que Al-Qaeda pensaba atacar a las autoridades del país. Recuerdo que alguien mencionó el nombre de Osama Bin Laden. La Armada nos trasladó a la embajada en Tirana, Albania, para montar un dispositivo de seguridad. Mi amigo Mike Johnson y yo patrullábamos las inmediaciones de la embajada. Íbamos vestidos de paisano, como en las películas, y recuerdo cómo disfruté cuando pasó un coche por delante disparando armas automáticas. Eran solo unos chavales haciendo ruido. Apenas se me aceleró el corazón, pero era la primera vez que me disparaban. Fuimos corriendo hacia el coche, pero los chicos huyeron. No tuve ni un solo momento de duda sobre los potenciales peligros. Llevábamos mucho tiempo entrenándonos para aquello. Aun sabiendo que había habido heridos en Bosnia y Kosovo, querías entrar en acción porque aquella gente adquiría al instante un estatus legendario. Yo quería ser aquel hombre. Quería ser el mejor. Pero en aquel despliegue no entraría en acción. Cuando llegó por fin el gran acontecimiento, el presidente de Albania se reunió con unos cuantos almirantes. Volvieron a llamarnos. Encontramos un lugar en el tejado donde ubicar a un francotirador, con un observador al lado de la calle. Yo confeccioné un plano para poder apuntar a varios blancos potenciales si era necesario. Al terminar, solo las habituales quemaduras solares denotaban el trabajo de preparación que había llevado a cabo. Aquello fue el final del despliegue. Cuando regresamos a Virginia Beach, lo primero que queríamos todos era ir a Taco Bell. A principios de 2000 fui destinado por primera vez a Oriente Próximo a bordo de un portaaviones. La misión coparía a los titulares de todo el mundo. Así informaba de ello The Baltimore Sun. Este mes, en una noche tranquila, un helicóptero Seahawk de la Armada aceleraba sobre las oscuras aguas del Golfo de Omán y sobrevolaba el petrolero con bandera rusa Volganev, anclado justo delante de Emiratos Árabes Unidos. De repente, 10 SEAL, comandos vestidos de negro y pertrechados con rifles M16 y ametralladoras, treparon a la cubierta y detuvieron a la tripulación. Cuando subieron al puente, los comandos encontraron documentos que indicaban que las 4.000 toneladas métricas de gasolina que había a bordo, el equivalente a 29.200 barriles, se habían extraído en Irán. Pero los registros del navegador satélite revelaron que la ruta del petrolero comenzó en Irak y que las cartas náuticas habían sido destruidas. Los comandos interrogaron a los miembros de la tripulación, que dieron versiones diferentes sobre su ruta y sobre el lugar de Irán en el que atracaron. Las pruebas recabadas en el Volganev el 2 de febrero incluían una muestra de petróleo. Un laboratorio estadounidense analizó dicha muestra. Días después, William S. Cohen, el secretario de Defensa, anunciaba los resultados. El petróleo provenía de pozos iraquíes, una violación flagrante de las sanciones de Naciones Unidas. Yo era uno de aquellos SEAL vestidos de negros. Que yo sepa, fue el primer abordaje realizado con helicópteros. Me había entrenado para ello, pero no conocía a nadie que lo hubiera hecho de verdad. Mi labor como francotirador consistía en permanecer en el helicóptero y cubrir a mis compañeros mientras se aproximaban al petrolero. Por supuesto, era un mercante, no un barco militar. No sabía si tendría que disparar a alguien, pero estaba preparado por si era necesario. También fue una de mis primeras experiencias en un interrogatorio. Nuestro único cometido era conseguir que hablaran, y, tal como aseguraba el artículo, todos contaron historias distintas. Nos hicimos con el control del barco y pusimos rumbo a Omán, donde los entregamos junto con su tripulación a las autoridades. Aquella operación debía ser un pequeño secreto, pero aparecimos en los telediarios. Al año siguiente nos desplazamos a Kosovo tras hacer escala en Alemania. Aunque el conflicto había terminado en 1999, todavía era necesaria una misión de paz.
Alternábamos distintos pelotones desde Alemania hasta el campamento de Bonstil, en Kosovo, para llevar a cabo misiones de reconocimiento y vigilancia. Nos escondíamos en la montaña y observábamos a los lugareños para asegurarnos de que no había signos de agresión. Allí aprendimos dos cosas: que la mayoría de las veces los equipos clandestinos de reconocimiento y vigilancia se veían en situaciones comprometidas por culpa de los humildes habitantes de la zona, y que atravesar campos de minas es una porquería. Llevar tapones en los oídos no sirve de nada. A finales de verano acabábamos de regresar de Kosovo y estaba sentado en la oficina con 6 compañeros de equipo. Estábamos deseando tener unas semanas de descanso rutinario, reunión por la mañana, un poco de entrenamiento físico y terminar a las 4 de la tarde. Luego volveríamos a nuestros barracones, que el año anterior habían sido remodelados para mayor comodidad, limpiaríamos e iríamos al pub irlandés. Yo estaba pensando en tomarme una pinta en el pub y escribiendo un correo electrónico a una chica a la que había conocido en Lituania, para planear su visita sin prestar atención a un informe económico de la CNN que llegaba desde el televisor colgado del techo. A las 14:49, hora alemana, en mitad de un anuncio, apareció el logotipo de Noticia de última hora, y vimos una asombrosa imagen de una de las torres del World Trade Center de Nueva York escupiendo humo por un enorme boquete situado a media altura. Dejé de teclear y miré, preguntándome qué cojones habría pasado. Un testigo parloteaba nervioso mientras la torre echaba humo. A la derecha de la pantalla apareció un avión de pasajeros en un cielo azul inmaculado, y fue directo hacia la segunda torre. Por detrás del humo de la primera torre se elevó una enorme bola de fuego. El presentador, que ni siquiera se había percatado o no estaba mirando, continuó con la entrevista como si nada. Pero nosotros sí que lo vimos, pero no podíamos creerlo. ¿Has visto eso? ¿Has visto ese otro avión?, preguntaban todos. No debían de pasar más de 30 segundos cuando alguien dijo: Osama Bin Laden, ha sido Al Qaeda, esto es un ataque. Y yo pensé: mierda, nuestra vida acaba de cambiar, se acabó. Como todos los demás, nos pasamos el resto del día viendo la televisión. No sabíamos cómo respondería el mundo. No sabíamos si recibiríamos la llamada «Coged vuestras cosas y salid inmediatamente». Pero no ocurrió. Primero, había que trazar un plan. Nuestro despliegue terminó pronto y volvimos a casa. Era raro ver todas las banderas ondeando y percibir la gran tensión generalizada. Todo parecía distinto. Nunca me había planteado una carrera larga como SEAL, pero las cosas habían cambiado. Íbamos a entrar en guerra. De hecho, el equipo de los SEAL partió casi de inmediato hacia Afganistán. Poco después trabajamos para derrocar al régimen talibán, el mismo que había dado cobijo a Al Qaeda cuando entrenaba a sus soldados suicidas y conspiraba contra Estados Unidos. Yo quería unirme al equipo en la línea del frente de aquella nueva guerra. Presenté toda la documentación necesaria, pero primero debía unirme a un despliegue del equipo 4. Fue una época apasionante. Habíamos estado entrenándonos para aquello durante años, y ahora las habilidades en las que tanto habíamos trabajado eran lo que nuestro país necesitaba desesperadamente. Nos imaginamos a aquellos gilipollas melenudos que habíamos visto en las imágenes de los combatientes talibanes, los mujahidines, con sus sombreros planos y sus rifles Kalashnikov que habían devuelto a los rusos a Moscú. Y ahora nuestros hombres estaban dándoles por el culo en las montañas. Volvimos de Alemania en otoño, para otra rotación de entrenamiento en Virginia Beach, y el 4 de marzo de 2002 estábamos preparándonos para un despliegue en el Mediterráneo. Yo me encontraba en el almacén de Little Creek doblando paracaídas cuando alguien entró y me dijo: ¿conocías a Neil Roberts? Neil fue el segundo hombre que conocí 4 años antes cuando me incorporé al equipo 2 de los SEAL, el tío que tanto me había impresionado por su forma física y su generosidad. No me gustó que formulara la pregunta en pasado. ¿Por qué?, le dije. ¿Qué ha pasado? Nos han dicho que ha muerto en combate. No conocíamos toda la historia, pero empezaban a circular rumores de que había caído de un helicóptero que estaba siendo atacado con granadas propulsadas por cohetes en lo alto de una montaña llamada Thakur Ghar. Contaban que el helicóptero tuvo que realizar un abrupto descenso,
y que Neil se vio obligado a enfrentarse él solo a un enjambre de enemigos. La Operación Anaconda era la batalla más encarnizada en Afganistán desde que 3 meses antes fracasara el intento de matar a Bin Laden, que se hallaba atrincherado con sus combatientes en las cuevas de las montañas de Tora Bora. En marzo, Al-Qaeda y los insurgentes talibanes se habían reagrupado en el valle de Shahi-Kot, en el este de Afganistán. Nuestros informes de espionaje calculaban que entre 150 y 200 combatientes estaban pasando el invierno allí. Aquel fue solo el primer error de una operación que estuvo plagada de ellos. Resultó que la cifra real oscilaba entre 500 y 1000 y que esperaban un ataque. El 4 de marzo, a Neil y sus compañeros SEAL les fue asignada la misión de instalar un puesto de observación en Thakur Ghar, una montaña de 3000 metros de altura con vistas al valle. Normalmente habrían aterrizado en una zona más protegida y habrían caminado hasta la cima, pero el helicóptero que debía llevarlos a la batalla tenía un problema de motor y hubo que esperar a un sustituto. Puesto que debían llegar a su posición antes del amanecer, no tenían tiempo para desplazarse a pie, así que aterrizarían directamente en la cima, una opción mucho más peligrosa. Antes, un helicóptero de combate AC-130 había realizado un vuelo de reconocimiento e informó de que en la cima no había combatientes enemigos. El helicóptero despegó para prestar apoyo en otra batalla, de modo que la cima quedó ciega. Cuando el aparato que trasladaba a Roberts y su equipo llegó poco antes de las 3 de la madrugada, la tripulación observó pisadas en la nieve, y luego el cañón antiaéreo, que abrió fuego. Una andanada de ametralladoras, armas automáticas y granadas propulsadas por cohetes alcanzó al helicóptero y dañó el motor y los sistemas de control. El piloto intentó impedir que se detuvieran las aspas, pero el helicóptero empezó a girar descontroladamente. Roberts se preparó para saltar. Probablemente resbaló con una mancha de grasa y cayó hacia la rampa abierta. Uno de sus compañeros lo vio tropezar e intentó meterlo dentro, pero al final, sus 90 kilos de peso, sumados a los 35 de la mochila y los 12 de la ametralladora, fueron demasiado. Su compañero no consiguió agarrarlo. El piloto intentó volver en su busca, pero no pudo controlar el helicóptero y tuvo que ejecutar una colisión controlada e impactó en el suelo a unos 6 kilómetros de distancia. El hecho de que Roberts sobrevivió a la caída y siguió luchando lo corroboraba un vídeo grabado por un dron en el que aparece un combatiente solitario conteniendo a un enjambre de enemigos 90 minutos después de precipitarse desde el helicóptero hasta que se desploma y se lo llevan segundos antes de que el resto de sus compañeros regresen en un segundo helicóptero para intentar rescatarlo. Los aspirantes a salvadores de Neil aterrizaron en el mismo avispero que el primer helicóptero. Fueron detectados de inmediato y empezaron a sufrir bajas. Al final, los refuerzos, que contaban con apoyo aéreo, libraron una furiosa batalla de 17 horas para conquistar la cumbre, y acabaron con docenas de enemigos con un coste de otros 6 estadounidenses muertos y 4 heridos. Se encontró un casco con un agujero de bala en la parte posterior, que según se creía era de Roberts. Dudo que nadie llegue a conocer los detalles con exactitud, pero también recuperamos el arma que llevaba Neil, una SAW, o Squad Automatic Weapon. La montamos encima de mi mesa a modo de homenaje. El cañón describe un ángulo de 90 grados. La caída había sido tan fuerte que lo había doblado. Debió de quedar inutilizada cuando más lo necesitaba, de modo que siguió luchando con lo que tenía, es decir, unas pocas granadas y la pistola. Cuando se le acabó la munición, no me cabe la menor duda de que luchó con el cuchillo hasta que llegó el final. Antes de emprender la misión, Neil había escrito una carta a su mujer, que debía abrir en caso de que no regresara. En ella decía: «Aunque sacrifiqué la libertad personal y muchas otras cosas, recibí tanto como di. El tiempo que pasé en los equipos fue especial, pese a los momentos en los que tuve frío, me mojé o estuve cansado, dolorido, asustado, hambriento y enfadado. Fue genial». Cuando recibí la noticia de que Neil había fallecido aquel día, la guerra
se volvió real para mí.